Herkes öğrenecek. Burası artık benim evim. Benim konağım. Ne yapacaksan yap. Sana dönüş bırak. Ya bırak diyen bırak. Araç ambulansı. Bekir ağa hakkın rahmetine kavuşmuş. Kira eceliyle ölmemiş. Açık! Bu eli öpecekler. Daha yeni başlıyor. Cıvık cıvık dedikleri abim bile senden daha cesur. O en azından gidip... En azından de. Söylemediler mi sana evlatlık olduğunu? Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. ¿Cómo resolverá Serhat la tensión entre su esposa, YLDZ, casada con un religioso, y su esposa, Melek, casada con un funcionario del Estado? ¿Dejará Melek a Serhat? ¿Se enterará Melek de que fue adoptada y descubrirá a su verdadera familia? ¿Se revelará que Akif mató a su padre, Bekir Bey? ¿Cómo supo YLDZ que Bekir A no murió de causas naturales? Akif arrojó a Atzik por un acantilado tras verlo matar a su padre. ¿Morirá Atzik? Dado que el único propósito de YLDZ es estudiar, ¿podrá Serhat resolver esta crisis permitiéndole estudiar? ¿Regresará Serhat a Estambul? ¿Podrá Akif liderar la tribu como desea? El mayor desafío de Serhat será resolver la compleja situación entre su esposa, YLDZ, casada con una mujer religiosa, y su esposa, Melek, casada con un hombre de Estado. Serhat no solo querrá romperle el corazón a Melek, sino que también se verá obligado a ofrecerle a YLDZ la vida que merece. Esta situación creará un gran conflicto en Serhat, su responsabilidad hacia ambas mujeres lo desafiará emocional y lógicamente. Mientras Serhat equilibra sus emociones y responsabilidades, se verá acorralado por la presión de sus mayores y las expectativas de la tribu. Durante este proceso, la educación de YLDZ y su deseo de dirigir su propia vida determinarán las estrategias de Serhat para resolver la crisis. Dado que el único propósito de YLDZ es estudiar, Serhat intentará resolver la situación sin obstaculizar su educación ni restringir su libertad. Esto revelará su carácter, sentido de la responsabilidad y empatía. La situación de Melek experimentará un dramático punto de inflexión. Al darse cuenta de la comprensión y el respeto de Serhat, surgirán conflictos en su mente. Melek se enfrentará a la posibilidad de dejar a Serhat, pero su amor y devoción por él evitarán una separación repentina. Melek podría considerar una partida temporal, pero debido a la vida que ha construido en Estambul y su devoción por Serhat, es probable que regrese. Además, el descubrimiento de Melek de su adopción y su deseo de encontrar a su verdadera familia añadirán nueva tensión a la historia. Esta búsqueda profundizará la crisis de identidad y pertenencia del personaje. Los oscuros secretos de la tribu y la familia también saldrán a la luz. La muerte del padre de Akif, Bekir Bey, dejará de ser un secreto, y los acontecimientos irán revelando gradualmente que Bekir Bey fue asesinado por el padre de Akif. Cuando YLDZ se enfrente a esta verdad por primera vez, se sorprenderá al descubrir que su padre no murió por causas naturales, información que obtendrá a través de un testigo fiable o de documentos antiguos. Esta situación despertará la ira y el miedo en YLDZ, obligando a Serhat a intervenir para protegerlo y restablecer el equilibrio dentro de la tribu. Los planes de Akif se acelerarán y aprovechará la muerte de su padre para cumplir su deseo de apoderarse de la tribu. Sin embargo, las intervenciones de Serhat y YLDZ le impedirán lograr fácilmente sus deseos. Además, el hecho de que Atzik presencie el asesinato de su padre por parte de Akif y su lanzamiento por un precipicio por parte de Akif será el centro de la tensión. La muerte de Atzik quedará sin esclarecer, presentando esta situación al público como un misterio pendiente de resolución. Si bien Serhat aún no ha considerado regresar a Estambul, prioriza garantizar la paz de YLDZ, Melek y el clan. Sin embargo, los recientes acontecimientos y los asuntos pendientes lo prepararán para la posibilidad de regresar a Estambul en el futuro. Años después, la larga disputa entre los Yelduran y los Kordayar, dos de las familias históricas y consolidadas de Urfa, sigue ensombreciendo a las generaciones más jóvenes. Serhat, tras consolidarse como un exitoso cirujano en Estambul, casarse en secreto con Melek y disfrutar de la libertad de la vida moderna, comenzó a sentir el peso de la separación de sus raíces y las expectativas familiares. La historia comienza en el primer episodio con el regreso forzado de Serhat a su ciudad natal tras enterarse de la enfermedad de su padre y entrar en la mansión Yelduran. Su regreso marca el inicio de pasos que sacudirán no solo el equilibrio familiar, sino también su propio mundo interior y sus vínculos con el pasado.
Mientras Serhat lucha por salvar la brecha entre Melek, a quien dejó en Estambul, y su conflicto con sus raíces, las expectativas de la familia Yildirim lo obligarán a asumir el papel de sucesor. En el proceso, años de emociones reprimidas y viejas deudas aflorarán uno a uno ante los ojos de Serhat. Mientras YLDZ espera en silencio, agobiada por el peso de un matrimonio infantil, el regreso de Serhat creará un caos en su interior, se verá dividida entre su responsabilidad hacia Serhat, su propio orgullo y el resentimiento que alberga en su corazón. A lo largo del primer episodio, se sentirá una atracción silenciosa pero tensa entre Serhat y YLDZ, cada mirada y cada palabra presagian un ajuste de cuentas futuro. El tráiler del nuevo episodio revela que la presencia de Serhat en Urfa perturbará aún más el equilibrio de poder. La presencia secreta de Melek ya no puede ocultarse, y mientras Serhat intenta tender un puente entre él y la mansión Yildirim, la sensación de estar atrapados entre su familia y Melek se hace más evidente. YLDZ experimentará ira y decepción al enterarse de que Serhat está casado con Melek, lo que la obligará a escuchar tanto a su corazón como a su mente. Serhat, mientras tanto, se verá obligado a elegir entre asumir la sucesión o proteger su amor. En este episodio, Akif, el primo de Serhat, influirá en el asunto con sus propias ambiciones y urdirá nuevos planes para acorralar a Serhat. Las acciones insidiosas de Akif intensificarán la tensión en la mansión y revelarán al público la profundidad de los conflictos familiares. La familia Korda aprovechará esta oportunidad y tomará medidas para acorralar a Serhat. El verdadero matrimonio de Serhat será susurrado al oído de Reyhan, lo que perturbará aún más el delicado equilibrio entre YLDZ y Serhat. Además, la existencia de Melek dejará de ser un secreto en la mansión Yildirim para convertirse en un hecho bien conocido, creando una onda expansiva de miedo y esperanza en el corazón de Serhat. Mientras intenta equilibrar sus responsabilidades con la familia Yildirim y Melek, Serhat también se verá obligado a resolver su propio conflicto interno. La tensión silenciosa pero intensa del primer episodio continuará con escenas más dramáticas e impactantes en el segundo. Viejas disputas familiares, nuevas intrigas y triángulos amorosos impactarán profundamente a la audiencia. El segundo episodio también explorará con mayor claridad el choque entre las tradiciones de Urfa y la vida moderna. Con el regreso de Serhat, se plantearán preguntas no solo sobre los lazos familiares, sino también sobre sus raíces y su pasado. Los espectadores seguirán de cerca las dificultades emocionales y psicológicas de los personajes, anticipando con entusiasmo el impacto de cada decisión y encuentro en los próximos episodios. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.